Bienvenidos a este vídeo sobre el estoicismo que nos ha propuesto nuestro amigo Isma Seo en un comentario. El estoicismo es una de las filosofías más influyentes y duraderas de la antigüedad. En este vídeo, responderemos a algunas de las preguntas más comunes sobre el estoicismo, desde su origen y sus valores fundamentales, hasta su aplicación en la vida cotidiana y su influencia en la cultura occidental. También abordaremos temas como la relación entre el estoicismo y la ética, cómo trata el miedo, la tristeza y el dolor, y la visión del estoicismo sobre la muerte y la vida después de la muerte. Por último, exploraremos si existe una comunidad o práctica estoica contemporánea. Así que si estás interesado en conocer más sobre esta filosofía clásica, sigue viendo. ¿Qué es el estoicismo y de dónde proviene? El estoicismo es una corriente filosófica que surgió en Grecia en el siglo III AC y se desarrolló durante la época helenística. Su nombre proviene de la palabra griega stoa, que significa pórtico, dado que algunos de sus filósofos más famosos, como Zenón de Citio, enseñaban en los pórticos públicos de Atenas. El estoicismo enseña que la vida humana debe ser guiada por la razón y la virtud. Los estoicos creen que las emociones y deseos humanos son frecuentemente la causa de sufrimiento y que la forma de superar este sufrimiento es aceptar la realidad tal como es, sin resistirse a ella ni desear que sea diferente. Según los estoicos, el universo está regido por un orden lógico y moral, y que el ser humano debe actuar de acuerdo a ese orden, viviendo de acuerdo con la naturaleza y siguiendo los valores universales de la justicia, la moderación y la fortaleza de carácter. El estoicismo también enseña que la verdadera felicidad es interna y depende del estado de la mente, y no del exterior. Los estoicos creen que las circunstancias externas, como la riqueza, la fama y el poder, no pueden brindar la felicidad verdadera y que, por lo tanto, la verdadera felicidad se encuentra en el autoconocimiento y la virtud. Uno de los filósofos estoicos más importantes fue el romano Marco Aurelio, quien escribió Meditaciones, un libro que se ha convertido en un clásico de la literatura espiritual y que todavía es estudiado y valorado en la actualidad. En Meditaciones, Marco Aurelio explora los temas centrales del estoicismo, como la aceptación de la realidad, la importancia de la virtud y la naturaleza efímera de la vida humana. El estoicismo ha influido en muchas otras filosofías y disciplinas, incluyendo el derecho romano, la ética y la teología cristiana. También ha tenido un impacto significativo en la psicología y la terapia, con muchos terapeutas y psicólogos utilizando técnicas estoicas para ayudar a sus pacientes a manejar el sufrimiento y alcanzar una mayor satisfacción con la vida. En resumen, el estoicismo es una filosofía antigua que enseña que la vida humana debe ser guiada por la razón y la virtud. ¿Cuáles son los valores y principios fundamentales del estoicismo? Los valores y principios fundamentales del estoicismo son la razón, la virtud y la aceptación de la realidad. Estos son los pilares que sustentan la filosofía estoica y que guían el comportamiento humano. La razón. La razón es vista como la fuerza que impulsa el universo y la única herramienta a través de la cual el ser humano puede entender la realidad y alcanzar la felicidad. Los estoicos creen que la razón es el único medio para conocer la verdad y que la verdad es esencial para la vida virtuosa. La virtud es vista como la clave para alcanzar la felicidad y la paz interior. Los estoicos creen que la virtud es un valor universal que puede ser cultivado por cualquier persona, independientemente de su situación o circunstancias. La virtud se compone de 4 elementos: la sabiduría, la justicia, la moderación y la fortaleza de carácter. La virtud se alcanza a través de la práctica constante y el autoconocimiento. La aceptación de la realidad. Los estoicos creen que la aceptación de la realidad es esencial para la felicidad. La idea es que el sufrimiento es causado por la resistencia a la realidad y la lucha contra ella. La aceptación de la realidad no significa la resignación o el conformismo, sino más bien una comprensión profunda de que las cosas son como son y una disposición a aceptarlas y trabajar con ellas. La idea de universo justo. Los estoicos creen que el universo está regido por un orden lógico y moral y que la vida humana debe ser guiada por ese orden. La idea de un universo justo significa que todo lo que sucede es parte de un plan divino y que el ser humano debe vivir de acuerdo con la naturaleza. La importancia del autoconocimiento. Los estoicos creen que el autoconocimiento es esencial para la vida virtuosa. La idea es que el conocimiento de uno mismo permite al ser humano comprender sus fortalezas y debilidades, y trabajar para mejorarlas. La efímera naturaleza de la vida. Los estoicos creen que la vida humana es efímera y que, por lo tanto, la verdadera felicidad no puede ser encontrada en las cosas externas.
La idea es que la verdadera felicidad es interna y depende del estado de la mente, y no del exterior. Estos valores y principios fundamentales del estoicismo ¿Quiénes fueron los filósofos más importantes del estoicismo? El estoicismo es una escuela filosófica antigua que tuvo su origen en Grecia en el siglo III a.C. y que se desarrolló en el Imperio Romano hasta el siglo III d.C. Durante su existencia, varios filósofos hicieron importantes contribuciones al estoicismo y ayudaron a difundir sus ideas. Aquí presentamos a algunos de los filósofos más importantes del estoicismo. Zenón de Citio es considerado el fundador del estoicismo. Nació en Citium, Chipre, alrededor del 336 a.C. y estudió en Atenas bajo las enseñanzas de la escuela de los filósofos cínicos. Su enseñanza se centraba en la vida virtuosa y la vida conforme a la naturaleza. Cleantes fue un discípulo de Zenón de Citio y continuó su enseñanza. Su filosofía se centraba en la importancia de la razón y la virtud, y sostenía que la verdadera felicidad se puede encontrar solo a través de la vida virtuosa. Crisipo fue uno de los filósofos más importantes del estoicismo y vivió alrededor del 280 a.C., en Soli, Asia Menor. Su enseñanza se centraba en la idea de que la virtud es la clave para la felicidad y que la vida humana debe ser guiada por la razón. Panecio fue un filósofo estoico que vivió en el siglo II a.C. y es conocido por su enseñanza sobre la importancia de la filosofía para la vida humana. Su enseñanza se centraba en la importancia de la virtud y la razón y sostenía que la verdadera felicidad se puede encontrar solo a través de la vida virtuosa. Epicteto nació en Hierápolis, Asia Menor, alrededor del 55 después de Cristo y es conocido por su enseñanza sobre la importancia de la aceptación de la realidad. Su filosofía se centraba en la idea de que el sufrimiento es causado por la resistencia a la realidad y la lucha contra ella. Marco Aurelio fue un filósofo estoico y un emperador romano que vivió entre 121 y 180 después de Cristo. Es conocido por sus reflexiones filosóficas y su énfasis en la importancia de la virtud y la razón. Su obra más conocida es su diario personal, Meditaciones. Estos filósofos y sus enseñanzas son considerados fundamentales para la comprensión del estoicismo y su influencia aún ¿Cómo se aplica el estoicismo en la vida cotidiana? El estoicismo es una filosofía práctica que se centra en cómo vivir una vida virtuosa y feliz. Sus enseñanzas pueden ser aplicadas en la vida cotidiana de diferentes maneras para mejorar la calidad de vida y alcanzar una mayor serenidad y equilibrio emocional. Aquí describimos algunas de las formas en que se puede aplicar el estoicismo en la vida cotidiana. Controlar las emociones. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. Esto significa que podemos aprender a controlar nuestras emociones y evitar ser arrastrados por ellas. Aceptar la realidad. El estoicismo enseña que debemos aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella o luchar contra ella. Esto significa aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y concentrarnos en aquello que sí podemos controlar. Practicar la virtud. La virtud es uno de los valores más importantes del estoicismo y se refiere a la conducta correcta y moral. Practicar la virtud significa esforzarse por vivir de acuerdo con los valores éticos y morales y buscar ser una persona buena y honrada. Enfocarse en el presente. El estoicismo enseña que debemos vivir el momento presente y no preocuparnos por el futuro o arrepentirnos del pasado. Esto significa aprender a estar presentes y concentrados en el momento actual, en lugar de preocuparse por lo que puede suceder o haber sucedido. Practicar la gratitud. La gratitud es un valor importante del estoicismo y se refiere a la capacidad de apreciar y agradecer lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Practicar la gratitud significa reconocer las bendiciones de la vida y ser agradecidos por ellas. Desarrollar la resiliencia. El estoicismo enseña que debemos ser resilientes ante los obstáculos y las adversidades de la vida. Esto significa aprender a enfrentar los desafíos de manera positiva y encontrar la fortaleza interior para superarlos. Cultivar la serenidad. La serenidad es un estado emocional positivo que se logra cuando estamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cultivar la serenidad significa aprender a vivir de acuerdo con los valores del estoicismo y encontrar un equilibrio emocional. ¿Cuál es la relación entre el estoicismo y la ética? El estoicismo es una filosofía ética que se concentra en cómo vivir una vida virtuosa y feliz. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa de la moralidad y de cómo deberían ser conducta los seres humanos. El estoicismo y la ética están estrechamente relacionados,
ya que la filosofía estoica se basa en la idea de que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la serenidad emocional. Los estoicos creían que la virtud era la única fuente de la felicidad y que la virtud consistía en vivir de acuerdo con la razón y en cumplir con los deberes y responsabilidades éticos y morales. Para los estoicos, la virtud no se limitaba a un conjunto de acciones específicas, sino que se refiere a una forma de vida que se basa en el amor a la verdad, la justicia y la compasión. El estoicismo también enseña que la moralidad no depende de leyes o de la sociedad, sino que es inherente a la naturaleza humana. Los estoicos creían que todos los seres humanos tienen una capacidad innata para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto y que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con esta comprensión. Además, el estoicismo también se ocupa de la importancia de las acciones y las decisiones individuales en la construcción de una sociedad justa y virtuosa. Los estoicos creían que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en el mundo y que debemos hacer todo lo posible para vivir de acuerdo con nuestra conciencia y hacer lo correcto. La relación entre el estoicismo y la ética es estrecha y fundamental, ya que el estoicismo se basa en la idea de que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la serenidad emocional, y que la virtud se basa en la conducta correcta y moral. La filosofía estoica enseña que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la razón y la moralidad, y que debemos hacer todo lo posible para construir una sociedad justa y virtuosa. ¿Cómo el estoicismo trata el miedo, la tristeza y el dolor? El estoicismo trata el miedo, la tristeza y el dolor de manera distinta a otras filosofías. Los estoicos creían que el miedo, la tristeza y el dolor son emociones naturales que acompañan a la vida, pero que también pueden ser objeto de control y transformación. En primer lugar, el estoicismo enseña que debemos ser conscientes de nuestras emociones y aprender a controlarlas. Según los estoicos, el miedo y la tristeza son resultado de nuestros pensamientos y creencias, y debemos trabajar para transformar nuestra perspectiva sobre la vida y las circunstancias. Debemos aprender a separar nuestras emociones de los acontecimientos externos y a verlos con claridad, sin ser arrastrados por ellos. En segundo lugar, el estoicismo enseña que debemos aceptar las dificultades y las pruebas con resignación y tranquilidad, y que debemos estar dispuestos a enfrentarlos con fortaleza y valentía. Según los estoicos, esto es esencial para vivir una vida virtuosa y para lograr la serenidad emocional. Debemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer y mejorar, en lugar de como fuentes de miedo y tristeza. En tercer lugar, el estoicismo enseña que debemos desarrollar una actitud de gratitud y de apreciación por las cosas positivas de la vida. Según los estoicos, esto es fundamental para lograr la felicidad y la serenidad emocional, ya que nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a ver el lado bueno de las cosas, incluso cuando enfrentamos dificultades y pruebas. El estoicismo trata el miedo, la tristeza y el dolor como emociones naturales y normales, pero también como oportunidades para crecer y mejorar. Los estoicos creían que podemos aprender a controlar y transformar nuestras emociones, aceptar las dificultades con resignación y tranquilidad, y desarrollar una actitud de gratitud y apreciación por las cosas positivas de la vida. De esta manera, podemos lograr la felicidad y la serenidad emocional y vivir una vida virtuosa y plena. ¿Qué papel desempeña la razón en el estoicismo? En el estoicismo, la razón juega un papel fundamental y central. Los estoicos creían que la razón es la herramienta más importante que tenemos para alcanzar la felicidad, la virtud y la serenidad emocional. En primer lugar, la razón nos permite comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. Según los estoicos, la razón es la fuente de conocimiento más fiable y confiable, y debemos utilizarla para comprender las cosas tal como son, sin dejarnos llevar por nuestras emociones y creencias. En segundo lugar, la razón nos permite controlar y transformar nuestras emociones. Según los estoicos, el miedo, la tristeza y el dolor son resultado de nuestros pensamientos y creencias, y debemos utilizar la razón para transformarlos. Debemos aprender a separar nuestras emociones de los acontecimientos externos y a verlos con claridad, sin ser arrastrados por ellos. En tercer lugar, la razón nos permite actuar con virtud y en conformidad con los valores y principios fundamentales del estoicismo. Según los estoicos, debemos utilizar la razón para guiar nuestra conducta y nuestras acciones, y debemos actuar de acuerdo con lo que es justo y lo que es moralmente correcto. En cuarto lugar, la razón nos permite lograr la serenidad emocional y la felicidad. Según los estoicos, debemos utilizar la razón para desarrollar una perspectiva positiva y optimista sobre la vida,
Y debemos aprender a ver las dificultades y las pruebas como oportunidades para crecer y mejorar. En el estoicismo, la razón desempeña un papel fundamental y central. Los estoicos creían que la razón es la herramienta más importante que tenemos para comprender la naturaleza de las cosas, controlar y transformar nuestras emociones, actuar con virtud, lograr la serenidad emocional y la felicidad, y vivir una vida plena y satisfactoria. ¿Cuál es la visión del estoicismo sobre la muerte y la vida después de la muerte? En el estoicismo, la muerte es vista como un evento natural e ineludible que forma parte de la vida y de la naturaleza. Según los estoicos, debemos aceptar la muerte con resignación y equilibrio emocional, y no debemos temerla o preocuparnos por ella. En primer lugar, los estoicos creían que la muerte es un proceso natural y necesario que forma parte de la ciclicidad de la vida. Según ellos, todo en la naturaleza está sujeto a un proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, y la muerte es el final natural de ese ciclo. En segundo lugar, los estoicos creían que la muerte es un evento que no puede ser controlado ni evitado. Según ellos, no debemos preocuparnos por ella ni temerla, ya que no es algo que esté dentro de nuestro control. Debemos aceptar la muerte con serenidad y resignación, y centrarnos en vivir una vida virtuosa y satisfactoria mientras estamos vivos. En tercer lugar, los estoicos creían que la vida después de la muerte es un concepto incierto y poco relevante. Según ellos, la vida después de la muerte es algo que no podemos comprender ni controlar, y por lo tanto, no debemos preocuparnos por ella. Debemos centrarnos en vivir el momento presente y en actuar de acuerdo con los valores y principios fundamentales del estoicismo. En cuarto lugar, los estoicos creían que la vida después de la muerte es irrelevante para nuestra felicidad y serenidad emocional. Según ellos, nuestra felicidad y serenidad dependen de nuestras acciones, pensamientos y creencias, y no de lo que pueda ocurrir después de nuestra muerte. Debemos centrarnos en vivir una vida virtuosa y satisfactoria, y no en preocuparnos por la vida después de la muerte. En el estoicismo, la muerte es vista como un evento natural e ineludible que forma parte de la vida y de la naturaleza. Los estoicos creían que debemos aceptar la muerte con resignación y equilibrio emocional, y no debemos temerla ni preocuparnos por ella. La vida después de la muerte es un concepto incierto y poco relevante, y debemos centrarnos en vivir el momento presente y en actuar de acuerdo con los valores y principios fundamentales del estoicismo. ¿Cómo el estoicismo influyó en la filosofía y la cultura occidental? El estoicismo ha tenido una gran influencia en la filosofía y la cultura occidental desde su surgimiento en la antigua Grecia hasta nuestros días. Aquí hay algunas formas en las que el estoicismo ha influido en la filosofía y la cultura occidental. Influencia en la filosofía. El estoicismo es una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad. Sus ideas y enfoques sobre la virtud, la aceptación, el equilibrio emocional y la razón han sido adoptados y desarrollados por filósofos posteriores, como el epicureísmo, el cinicismo y el neoplatonismo. Influencia en la ética. El estoicismo ha tenido una gran influencia en la ética y la moral. Sus ideas sobre la virtud, la responsabilidad personal y la razón han sido adoptadas y desarrolladas por filósofos posteriores, como el cristianismo, el humanismo y la ilustración. Influencia en la literatura y las artes. El estoicismo ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores, poetas y artistas a lo largo de la historia. Por ejemplo, los escritores romanos como Séneca y Marco Aurelio han escrito obras en las que incorporan ideas estoicas en sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Influencia en la psicología. Las ideas estoicas sobre el equilibrio emocional, la aceptación y la razón han sido incorporadas en la psicología y han ayudado a desarrollar enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual. Influencia en la política. Los estoicos creían en la importancia de actuar de acuerdo con los valores y principios fundamentales, y sus ideas han sido adoptadas y desarrolladas por filósofos políticos posteriores, como el pensamiento político liberal. El estoicismo ha tenido una gran influencia en la filosofía y la cultura occidental desde su surgimiento en la antigua Grecia hasta nuestros días. Sus ideas sobre la virtud, la aceptación, el equilibrio emocional, la razón y la muerte han sido adoptadas y desarrolladas por filósofos, escritores, poetas, artistas, psicólogos y pensadores políticos posteriores, y continúan siendo relevantes e influyentes en la actualidad. ¿Existe una comunidad o una práctica estoica contemporánea? Sí, existe una comunidad y una práctica estoica contemporánea. El estoicismo se ha revitalizado en las últimas décadas y ha atraído a un público más amplio gracias a su
Enfoque en la razón, la aceptación y el equilibrio emocional. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se aplica el estoicismo en la vida cotidiana de hoy en día. Comunidad estoica. Existe una comunidad estoica global que se reúne en línea y en persona para discutir ideas estoicas, reflexionar sobre su aplicación en la vida cotidiana y practicar el desarrollo de la virtud. Esta comunidad incluye filósofos, escritores, psicólogos, terapeutas y personas interesadas en el estoicismo. Terapia estoica. La terapia estoica es un enfoque terapéutico que se basa en las ideas estoicas sobre la aceptación, el equilibrio emocional y la razón. La terapia estoica se utiliza para ayudar a las personas a afrontar los desafíos de la vida y mejorar su bienestar emocional. Prácticas estoicas. Las personas interesadas en el estoicismo pueden practicar sus enseñanzas en su vida cotidiana, por ejemplo, mediante la reflexión diaria sobre su virtud y su papel en el mundo, la práctica de la aceptación de los acontecimientos incontrolables y la regulación de sus emociones. Libros y recursos estoicos. Existen numerosos libros y recursos en línea que abordan el estoicismo y su aplicación en la vida cotidiana. Estos incluyen obras escritas por filósofos estoicos antiguos, así como también libros escritos por autores contemporáneos que se inspiran en el estoicismo. En conclusión, la práctica estoica contemporánea es vibrante y está en constante crecimiento. Con su enfoque en la razón, la aceptación y el equilibrio emocional, el estoicismo sigue siendo relevante y atractivo para muchas personas en la sociedad actual. La comunidad estoica, la terapia estoica, las prácticas estoicas y los recursos estoicos disponibles son todas formas en las que la gente puede involucrarse y aplicar las enseñanzas estoicas en su vida cotidiana. Gracias por ver este vídeo sobre el estoicismo. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te haya dado una comprensión más profunda de esta filosofía. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos en la sección de comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos interesantes sobre filosofía y cultura. Hasta la próxima.